lograra contribuir, di algunos alcances de lo que se está tratando de trabajar, de coordinar, de impulsar, teniendo en cuenta que tenemos una segunda ola que al parecer viene con más fuerza que la primera y que ya tenemos una sociedad gastada y desgastada. Los ahorros ya se gastaron, las emociones están agotadas en muchos casos. Nosotros mismos en el equipo tenemos en este momento 3 personas que están con situación de salud en tratamiento, pero igual estamos preocupados. 2 del directorio, ya hoy día sepultamos a nuestro tesorero, y eso me preocupa. Desde el lado emocional, hasta dónde nos ayuda la fuerza, la energía para seguir en esta lucha, en esta batalla. Y lo segundo es que este año nos toca enfrentar la crisis económica más aguda, porque ya los créditos se agotaron, los bancos están protestando a falta de los pagos, porque los pagos están obviamente viéndose dificultados, porque no hay trabajo, porque las industrias no producen, porque las tiendas comerciales están definitivamente trabajando a un 30, 40%, y con esta segunda ola probablemente dificulte más la situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ¿Quieres hacemos? compartir ahí un poquito, Rómulo? Justo leía hace un par de semanas que teníamos los debates entre candidatos presidenciales, en este caso sobre ciencia, y realmente hablan, me parecen puntos clave, que son los que al menos seleccionaron para hacer las preguntas, que tenían que ver con los temas planteados por el moderador. Fueron los siguientes: medidas para mejorar el sistema de ciencia y tecnología nacional, la integración entre las políticas públicas y la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, que es lo que veníamos hablando hoy día, la repatriación del talento nacional, que también ustedes comentaban, ¿no? De todo el talento nacional, el talento en general que tenemos y que se puede también, si pensamos, repatriar, el mejoramiento de la carrera de investigador, y en ese sentido yo tengo una opinión que es fundamental el desarrollo de la investigación. O sea, si nosotros no tenemos, comentamos hace rato de Innovate Perú. Innovate Perú tiene que ver con el desarrollo de la competitividad, y para nosotros como emprendedores es clave la competitividad. Si no tenemos renta, si no tenemos rentabilidad, no tiene sentido una empresa, ¿no? Entonces, la carrera del investigador permite tener un desarrollo de valor agregado a nuestros productos, y es necesario en la carrera de un científico. Justo ahora tenemos un programa que inició el día sábado, hubo la inauguración del proyecto que también con PYME Perú Internacional participa, que es STEAM en la escuela, y estamos desarrollándole unas capacitaciones desde ayer y hoy día, todas las semanas, sobre programación y robótica, porque también el tema pasa, Silvia, el tema pasa que si no se trabaja, no sé cuál haya sido la respuesta de los candidatos en principio, pero segundo, si no se entiende en líneas de política de Estado, porque una cosa es lo que el candidato incluso hasta puede firmar. Hay que acordarnos que en campañas electorales anteriores, sobre todo en el lado empresarial, llegaban a los centros comerciales, a los conglomerados, y firmaban acuerdos y decían, sí, eligen por mí. Por ejemplo, Hernando de Soto habla de tener 200 acuerdos firmados con organizaciones. Y claro, yo recuerdo que a mí también me llamaron, porque yo no tengo la necesidad de firmar o no firmar, sino nos interesa ver realidades, quién realmente nos trae cosas que puedan ser viables, porque ya no estamos los ciudadanos para que nos sigan pues toqueando con mensajitos, ¿no? Entonces, ofreciéndonos caramelitos. Eso no es el tema, el tema es de fondo. O sea, ¿por dónde podemos apuntar? Yo vi ahí a George Forsyth, por ejemplo, que le hicieron una entrevista en un medio importante y le hicieron ver por qué no estuvo en ese evento, que probablemente te refieres a ese evento de tecnologías o quizás fue otro, y él dio otras respuestas. Entonces, ciertamente los candidatos al poder ejecutivo y al poder legislativo tienen que no solo anunciarlo y decirlo, sino que tienen que interiorizarlo, tienen que saber que es la primera herramienta para poder lograr... Y tener experiencia, ¿no? O sea, porque no puede ser que una persona que trabaje en el Estado y que ya tenga un cargo de directivo alto, o una persona que esté en el legislativo, en el Congreso, ya tiene que tener o cierta experiencia o juntarse rápidamente con gente para desarrollar propuestas que estén alineadas
a la realidad, ¿no? de la zona, del contexto, del espacio donde se está planteando. Y en ese sentido, aquí con PYME y realmente PYME Perú RTV ha venido desarrollando propuestas de entrar directamente con las zonas rurales y entender lo que está pasando en los municipios y en cada comunidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que atraer, ¿no? Y entender. Exacto. Y aterrizar a propuestas claras de acción, ¿no? Ahí hay un tema, por ejemplo, Mari, que me gustaría, en todo caso, tu opinión, bueno, y de Silvia también, cuando se habla de la investigación, cuando hablamos del I+D, más I, yo ahora me puse a pensar, cuando escuché la información de Israel y las vacunas, ¿no? De cómo realmente es una cosa admirable de toda la estrategia y todo el manejo, que yo creo que digno de aplaudir. Pero que cuando uno empieza a mirar, y como anécdota les digo, cuando yo fui a entrevistar al embajador de Israel hace algún tiempo, le empecé a hablar de uno de sus premios Nobel y me dijo, en ese entonces, me dijo, bueno, nosotros tenemos 11 premios Nobel, el Perú tiene uno, en literatura, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa ha desarrollado Israel? Entonces empezaba a mirar cuánto invierten en su I+D, en su I+D más I. Entonces, pues tienen una inversión importante, ¿no es cierto? Tienen una inversión del 2, del 3, del 4% de su PBI. Y el Perú no llegamos, estábamos, me acuerdo, en el 0.5, 0.7% anual. O sea, acá no se le da importancia a la investigación. Una de las respuestas que escuché, me parece, porque lo pasé muy rápido, porque la verdad es que no escuché nada interesante en la charla, en la entrevista que me cuenta Silvia. Solamente escuché, por ejemplo, por parte de una lideresa de un partido, se va a dar presupuesto para ciencia e investigación. Eso fue todo. O sea, no detalló absolutamente nada. Entonces, da a conocer, o da a parecer al menos, de que no conoce el tema, no sabe a qué se refiere, no se expande en el tema. No sabe de qué se está hablando a veces. Entonces, eso lamentablemente es una realidad, ¿no? Que desconocen normalmente de ese tipo de temas y hay falta de experiencia, ¿no? Sí. Claro. Sí, pues. Y esa parte de investigación debe ir, como te contaba, mira, en los colegios de Colombia, no solamente en las universidades, sino desde el colegio. Que se haga investigación, ¿no? Que los chicos hagan su laboratorio, sus prácticas, para que ya se vayan acostumbrando, porque eso es cuestión también de formarse hábito. Aquí hay pocas universidades donde se hace investigación, ¿eh? 2 o 3, y privadas todavía. Tengo un hijo que estudia economía y bueno, él está publicando, todavía es estudiante y publica en el Observatorio Macroeconómico. Entonces, ese es un tipo de investigación, lo llama un profesor, otro para hacer investigación, él mismo hace su data science, se jala información del INEI, de aquí, de allá, hace sus cuadros. Eso es un trabajo de investigación bien hecho. Aquí no sé de muchas universidades que hagan ese tipo de investigación. Mari, y en las universidades públicas, como sabes y como sabemos, es obligatorio, en todas las universidades en realidad, de tener el área de investigación. Y en el caso de la universidad pública, se asigna presupuesto y se paga a profesores investigadores. O sea, yo he sido testigo en algunas universidades donde recogen alguna información, algún dato, lo arman el documento y lo entregan como el informe de investigación y ahí se quedó. Ya está. O sea, no se ve realmente el rebote hacia la práctica, porque yo siempre digo, las tesis y los trabajos de investigación y de laboratorio de las universidades es para sacarlo hacia la población. Claro. No es para guardarlo hacia el interior. Para guardarlo ya que se polía la... Claro. Mira, tanta pena me dio cuando estaba viviendo en Chile, me acuerdo en uno de los viajes, porque yo iba y venía cada cierto tiempo. En el avión me encontré con una persona que me decía que viajaba a Chile a vender proyectos. Y yo le digo, ¿qué tipo de proyectos? Y me dice, vendo proyectos para hacer tipo microclimas para proteger al agro. Yo le digo, ¿y por qué eso en vez de vendérselo a Chile, por qué no lo aplican en el Perú? Porque no hay plata.
para ejecutar los proyectos que se han investigado. Imagínate, qué triste y qué pica también. Bueno. O sea, otro país totalmente de acuerdo, porque comentando un poquito más sobre este tema, y justamente lo hemos venido hablando al inicio de la investigación o el desarrollo científico, es clave, ¿no? Justo veíamos en el video, si ustedes ahorita recuerdan, la investigación desde el ají, ¿no es cierto? Y el ají, cómo sacaban las pepitas y todo para luego crear el aceite, ¿no? Y eso hace la investigación. Y tenemos un niño curioso de repente de la selva central o de Loreto, o un niño de repente de Cusco arriba en la parte de la selva, de repente, o de repente ya por la parte de la sierra. O sea, estamos hablando de que tenemos ese potencial de niños que tienen una creatividad y una innovación propia y un ecosistema. Hablábamos también de las zonas, en este caso de las comunidades indígenas que tienen cierta cultura. Vimos en ese video también el valor que le dieron en todo el video, del inicio al final, la presentación de la cultura indígena. Entonces, eso es lo que nos pertenece y hay que comenzar a promoverlo aún más, ¿no? Y eso hay en exuberancia. Entonces, esa es la parte de la innovación que solamente el ser humano, como hablábamos antes de terminar el año, Rómulo, sobre lo que era el pensamiento computacional, el ser humano es la clave para desarrollar cualquier tecnología, ¿no? Es el ser humano y no la computadora en este caso, y en este caso igual la creatividad del ser humano en vez de todo, o el dinero, la inversión, o los recursos que tengamos. Lo más importante es la idea y la propuesta que se genere en el ser humano y luego se proponga y se desarrolle en comunidad.